Pudo haber sido derretido por un calor muy fuerte. Es prácticamente como un vidrio. Con alguna de las viviendas que habrían podido habitar estos mineros. Pasillo largo hacia allá. Es más que un corte de una navaja. Ahí se despegó la pared. Tiene dos colores, ¿no? Exacto. Está fundido. Está fundido, ¿viste? Murallas más antiguas y grandes paredes que aún se mantienen. Tiene harto cuarzo. Esta es una veta inmensa de cuarzo. Vamos a ver hasta dónde llega. Y es que, amigazos, con mis pies puestos en la localidad de Olmué, en busca de una de las historias más antiguas de la zona, que tiene directa relación con los mineros que alguna vez pisaron estas mismas tierras, y que hoy en día quedaría el recuerdo de alguna de las casas de la época, como también de algunos desechos en donde ellos procesaban todo este mineral, una vida de esfuerzo y sacrificio que habría quedado marcado en esta tierra. Cuando hablamos de Olmué, amigos, nos podemos referir a una tierra mística, a una tierra llena de historia, y es que nos hemos encontrado en los cerros unas piedras que tienen directa relación con brujos, también otra piedra que tiene una forma de buque, como un pino solitario en la cima de un cerro, y que muchos de estos videos he podido llegar y que los voy a dejar en la descripción por si quieren conocer más de esta historia. Pero ahora nos enfocaremos en estos mineros quienes habrían pasado por aquí y habría sido una tierra muy rica en muchos minerales. Vemos árboles, arbustos, un cerro quizás completamente normal, pero imagínense hace muchos años atrás bajando muchos mineros quienes ya habían trabajado todo el día, mineros quienes estaban al momento en que se creó esta comuna en 1893, pero no tan solo en aquella época, sino hace muchos años atrás, en los primeros habitantes quienes pisaron estas tierras, los indígenas. Y es que estos cerros siempre han existido y el mineral que en él hay también. Por ende, quienes extraían o encontraban estas piedras preciadas también eran considerados como mineros. Y es que en el periodo de Inca, alrededor del año 1470, los indígenas locales ya extraían estos minerales para poder pagar tributo a los mismos incas. Y avanzando en el tiempo, en el periodo de la conquista, más o menos en el año 1540, los indígenas habrían revelado a los españoles dos lugares en donde se encontraban gran yacimiento de mineral. Uno era el estero Marga Marga y el otro lugar sería el que se encontraría aquí a mi espalda. Y sería, amigos, ese cerrito que está allá, que es muy conocido en esta zona como el Cerro de la Campana. Lugar que habría sido intervenido por muchos años hasta llegar al periodo de la independencia, por los años 1800. Y junto con ello, en esta localidad, en lo que hoy día se llama Olmué, habrían nacido los primeros mineros artesanales. Vemos ya una división que podríamos decir que allá estaría la zona urbana hoy en día, como también la zona rural, y es que nos dirigiremos a una de las casas que quedaría casi en los faldeos del mismo Cerro de la Campana para poder seguir con esta historia. Y es que, amigos, nos internaríamos dentro de la zona urbana y está más que claro en la imagen que ven, caminos pavimentados, muchas casas, muchos vehículos, pero no se imaginarían que esto quizás antiguamente habría sido un camino de tierra, solo una huella, puesto que la prueba que tendríamos estaría hacia mi lado derecho, donde se encontrarían vestigios de casas muy antiguas, aún en pie, y que serían posibles viviendas de estos mineros. Un lugar, amigos, que ya al entrar nos damos cuenta que se encuentra bien aislado o bien distinto a lo que hoy en día sería una ciudad. Bueno, donde tú ves estas casas de adobe que están atrás en mi espalda, bueno, pertenecían en aquellos tiempos atrás, muchos años atrás, estamos hablando de los primeros pirquineros, de los primeros mineros que existieron acá en la comuna de Olmué. Todavía quedan vestigios, todavía queda la estructura, por los movimientos terremotos todavía quedan ahí, donde ellos vivían, donde ellos acá también trabajaban y donde ellos también traían mineral. Y es que la posibilidad, amigos, de que existieran estos mineros justamente en este punto son muchísimas, ya que en el sector de Granizos existirían muchos yacimientos y justamente son estos cerros de aquí enfrente. Y si doblamos nos encontraríamos con estas casas y más arriba, enfrente, con el Cerro de la Campana. Durante el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX habría sido el inicio de los mineros artesanales aquí en la zona. Su mayor auge habría sido entre los años 1860 y 1948 y todo se habría producido porque en el año 1830
un párroco de esta zona habría descubierto una veta de cobre en uno de estos cerros y para su sorpresa no tan solo era una veta, sino que era un gran yacimiento. Por ende se comenzaría una gran extracción aquí en esta zona. En 1860 ya se registraban algunas empresas mineras locales, como también estos mismos mineros artesanales, quienes extraían cobre, oro y plata, en donde en la Campana su mayor mineral extraído era el cobre, mientras que en las quebradas de Granizo, además del mismo cobre, también se extraían muchos sulfatos de oro y de plata. Y ya conociendo un poco de la historia, nos encontraríamos frente a frente con algunas de las viviendas que habrían podido habitar estos mineros y que hoy en día se encontrarían en completo abandono. Y es que lo primero que vemos, amigos, es un pasillo largo hacia allá con grandes vigas de madera y aquí en los suelos unos ladrillos medios oscuros que se cuenta que serían fabricados con los mismos desechos al momento de procesar cada mineral y que intentaban darle alguna utilidad y formaban estos grandes bloques. Este árbol se apoderó de esta gran pared de adobe y obviamente cayó una semillita ahí y creció este tremendo árbol. Y es que estas paredes eran de adobe, una construcción entre barro y paja, e incluso muchas veces utilizaban la misma bosta de los caballos y que tenía alrededor de 40 o 50 centímetros de gruesor para poder combatir el frío durante las noches y el calor durante el día. Y aquí vemos claramente una ventana del gruesor que más o menos era construido en aquella época, como también a este otro lado una pared para poder salir al patio que también tiene el mismo gruesor, a diferencia de las que separaban las habitaciones, que era más pequeña. Pero si vemos acá, nos damos cuenta que dentro mantiene incluso hasta palos naturales, como si los hubieran traído directamente de los mismos cerros para poder utilizarlos, fortificar y poder vivir dentro de este lugar. Los techos eran construidos con ramas naturales, ya sea de boldo, eucaliptus, ramas que podían dar alguna firmeza y que incluso arriba colocaban una gran capa de paja o de barro para así también poder aislarlos no tan solo del frío, sino también de las lluvias al momento en que aquí caía un temporal. El techo ya es de lata, lo más probable que sea algo más moderno, pero vemos las paredes del revoltijo que se hacía para poder construir esto y que incluso a través del tiempo han pasado muchos temblores, movimientos de tierra y aún se mantendrían en pie. E incluso se dicen que las paredes le ponían cal para poder aislarlas tanto de la humedad como también de los mismos hongos. Incluso aquí podemos ver un material que está casi que se cae, que podría corresponder quizás a aquel tiempo. Miren, solo pasé el dedo, no lo estoy sacando de adrede, pero que demostraría la antigüedad de esta construcción. Grandes puertas que también se logra notar el gruesor de las mismas paredes para entrar a un lugar en completo abandono. Grandes cables instalados en la época que no correspondería a un hilo común, sino que se nota que es como un fierro, que eso está firmando parte de la misma casa y es un cable bastante grueso. Un árbol, amigos, que llevaría muchos años aquí y que estaría justamente al lado de esta casa. Quizás creció al momento en que pusieron ese barro ahí y cayó alguna semilla y hoy en día estaría de este tamaño gigantesco. Y es que quizás, amigos, al momento de recorrer esto, nos encontramos con algunas modernizaciones, como por ejemplo las tablas están pintadas, tenemos algunas latas, pero lo que sí impresiona son la forma de este lugar, la construcción en sí. Y miren, no me había dado cuenta, pero ahí se despegó la pared. O sea que en cualquier momento esto podría ceder, caer hacia allá y quizás derrumbarse completo. Y es que sus vidas fueron destacadas por un sacrificio extremo, un aislamiento geográfico y una dependencia de la misma naturaleza. Al tratarse de un trabajo al aire libre y a la aventura, sus condiciones cotidianas eran bastante básicas. Pasaban mucho tiempo en los cerros, en estos yacimientos, trabajando, incluso días, semanas, sin poder ver la zona urbana. Su alimentación dependía de que fueran no perecederos. Ellos comían legumbres, harina tostada, charqui
e incluso el agua que ellos bebían la sacaban de las mismas vertientes que corrían en los cerros. Las herramientas que utilizaban eran construidas por ellos mismos, palas y picotas, ingeniándoselas cómo poder hacer esa herramienta y poder así cumplir su objetivo de extraer este mineral. Al momento de encontrar un yacimiento tenían que cavar la tierra con las mismas herramientas que ellos creaban. Esto también provocaba una inseguridad enorme para la persona. Muchos lamentablemente perdían la vida debido a ello, pero aún así muchos preferían arriesgarlo todo para poder obtener este trabajo y poder saciar sus necesidades. Y a medida nos internamos a la parte en donde están los árboles, nos damos cuenta que existen construcciones en los suelos, transformándolo en un lugar plano, en donde se dice que aquí habría existido el lugar en donde realizaban el proceso al momento de traer en bruto el mineral desde el cerro. Y si quizás yo les muestro esa pura parte, ustedes dirán, no, puede ser cualquier cosa, hasta, no sé, un plan de una cancha de fútbol, algo para poder entretenerse, un patio normal. Pero miren, aquí comienzan a aparecer distintas piedras oscuras y las que corresponderían al mismo desecho al momento de procesar estos minerales. Y es que no tan solo existirían unas pequeñas rocas aquí, sino que al momento de mirar ahí enfrente nos encontraríamos con muchos desechos que se nota claramente que han sido intervenidos o que han ayudado para poder procesar los distintos minerales. Y es que en realidad es bastante lo que hay aquí, y también demostraría la cantidad de mineral que existía en aquella época, que al parecer era muchísima. Mira, Jotita, este material, si tú lo miras muy bien, el filo es más que un corte de una navaja. Increíble. Por eso en ese tiempo los pirquineros sabían que este material podía servir para ciertas cosas, incluso hasta para formar bloques, y con esos bloques hacer divisiones y también de colocar estructuras sobre ellas, porque este material es muy resistente e incluso sirve hasta para cortar, que también en esos tiempos también lo utilizaban. Pudo haber sido derretido por un calor muy fuerte e incluso muchas de distintos colores. Allá podemos pensar de que algún musgo o algo se ha apoderado de este mismo desecho, pero en realidad hay muchísimo. Y no tan solo piedras gigantes, sino también muchas pequeñas y que forman una verdadera montaña en este lugar. Y es que, amigos, estaríamos en presencia de un material llamado escoria, lo que quedaría como resultado al momento de fundir y purificar, por así decirlo, el mineral y poder separar todas las materias que no corresponderían tanto al oro como la plata, como el mismo cobre. Un proceso que tenían que someterse todas estas grandes rocas que traían desde arriba y que tenía dos resultados: una, el mineral puro, y por otra parte, este resultado de los componentes que se utilizaban para poder llevar a cabo este proceso. Incluso bien extraño, amigos, que aquí existan como agujeros, pero este camino era así recto y ahí hay un agujero, como si pisáramos ahí, capaz que esto se hunda, no sé, pero en cada lugar vemos este material que hasta el día de hoy se ha encontrado aquí. Incluso para allá enfrente también tenemos grandes montañas de este desecho. Más allá, incluso el perro está paradito ahí. Aquí vemos una piedra oscura, pero acá vemos otra que parece un vidrio. Es prácticamente como un vidrio, como si se quebrara un vidrio, un poto de botella, y estaría aquí, algo que de verdad quizás en esos instantes también lo utilizaban como alguna navaja o algo. Ahora vamos a ir a otro sector, que esa historia también está conectada con esta donde estamos grabando ahora. Así que se los dejo ahí, porque allá van a ver lo que realmente existió en esos tiempos. Saliendo de lo que era la escoria para poder ya retirarnos y ir a este otro lugar. Mira, Jotita, mira. Mira, esto es súper importante, esto de acá, porque esto, si tú te fijas, son bloques. Mira, los mismos desechos que los mineros obviamente sacaban del material, lo formaban bloques. Y ellos mismos se dieron cuenta que el material que sacaban era muy resistente, era más resistente que incluso que el cemento, porque este material es muy, pero muy duro, es roca fundida. Existían unos hornos antiguos donde fundían el material que está justo acá al lado, mira. Lo que yo pensaba que era un piso, efectivamente correspondía a hornos. Mira. Quizás aquí procesaban. Mira, Jotita, mira. Miren, amigazos.
Y aquí se ve Mira. claramente, tiene dos colores, ¿no? Ah, Exacto, está fundido. Está fundido, ¿viste? Mira, aquí antiguamente colocaban los hornos y empezaban a fundir el material. Y aquí tenemos la prueba, pero eficiente, física, directa, donde fundían el material. Y esto estamos hablando de muchos, pero muchos años atrás. Esto es muy, pero muy antiguo. Es de la historia de la comuna de Olmué y de Chile también, de los primeros pirquineros. Realmente impresionante el encontrarse con estas cosas y comprobar que la historia que se cuenta, que está escrita, alguna vez fue real. Y aquí tenemos la prueba de todo esto. Incluso ahora Chavenator me dice que vamos a ir a un lugar más especial aún. Así que vamos para allá para ver con qué nos vamos a encontrar. Y es que, amigazos, nos pusimos en la mochila porque con Chavenator tenemos que caminar un poco, ¿o no, Chavenator? Exacto, tenemos que caminar más o menos un poquito, pero ya vamos a... Ahí está a gritando llegar. un burro, ¿no? Un burro. Un burro. Y es que, amigos, para que se hagan la idea, si bien ahora solo vemos un camino de montaña, hace un momento nos encontrábamos allá, como por ahí, a una dirección en donde es como casi 1 kilómetro. Y justamente ahí arriba se logra ver la parte más alta del Cerro La Campana. Eso significaría que bajaban el material hacia las faldas de estos mismos cerros y algunos se dirigían a este punto al que vamos hoy y por otra parte también se dirigía hacia el punto de allá. Nos encontramos con algunos orificios o agujeros en donde existiría la posibilidad de que podría haber existido, no sé, algún mineral aquí e intentaron cavar. Vamos a ver hasta dónde llega, pero es solo hasta aquí. Lo que sí vemos en las paredes, no sé si es musgo o el mismo mineral que está saliendo. Si tú te fijas ahí, tiene bastante cuarzo. Acá también. Esta es una veta inmensa de cuarzo. Antiguamente los pirquineros, cuando encontraban una veta grande de cuarzo, significaba que había indicios de que ahí podía encontrarse oro. Entonces por eso se hizo ese pique, buscando y llegando a alguna veta, una posible veta de oro. Quizás comenzaron la excavación en el lugar y se dieron cuenta de que solo era aquí en el comienzo porque el agujero es bastante pequeño. Pero eso no quiere decir que a lo mejor unos metros más allá, unos kilómetros más allá, sí existiera un yacimiento realmente importante y que hoy en la actualidad quizás debe estar hasta tapado. Bueno, no lo sé. Pero, Chavenator, ¿cuánto falta para llegar? Mira, esta es la base principal. Estamos justo encima donde están las piscinas de lavado de tratamiento de mineral. Toda esa parte de abajo van en bajada y así lavaban el material, lo limpiaban también. Que hoy en día se encontraría tapado por la misma tierra, hoy un camino también, pero que existirían distintos vestigios que dirían que aquí ocurrió algo, que aquí hicieron algo. Mira, Jotita, mira. Mira. Estas son las piletas o las piscinas antiguamente. Aquí traían el mineral, aquí lo lavaban, lo iban dejando aquí por sectores. Y mira, y si tú te fijas al fondo, allá está lo que es tema de desechos, como color cafecito claro. Todo eso es lo que iban sacando de los restos del material de lo que llegaba de la mina. Muchos escombros, amigos, que han quedado ya destruidos por los distintos movimientos de tierra. Pero acá vemos murallas más antiguas y grandes paredes que aún se mantienen en pie y también que forman parte de las piscinas que vimos delante. Grandes muros también, algunos parados, otros que ya simplemente han quedado destruidos. Pero al encontrarse con esto ya nos damos cuenta de que aquí existió algo y que lo más probable es que tiene una directa relación con estos mismos mineros y también con el mineral que se extraía de estos distintos cerros. Y puesto que este lugar es denominado como La Planta. ¿Por qué se llama sector La Planta? Porque a principios del siglo XIX y a fines del siglo XX, este sector traía los materiales y bueno, y aquí los trataban. Aquí obviamente los limpiaban, los lavaban y también hacían parte de fundición. La mayoría de esos tiempos era todo artesanal. Bueno, después con el tiempo obviamente fueron avanzando y fueron abarcando más y sacando mucho más material. Y también en el sector de La Campana, cerca del lado de Ocoa, también habían asentamientos donde también ahí fundían material porque también les quedaba más cerca para poder trabajarlo.
Quizás vemos algunos materiales que son más modernos, más cemento, ya no vemos como el mismo material de las casas que era adobe, y es que esto todo ha ido avanzando. Incluso se dice que hasta el día de hoy existirían estos mineros artesanales en la zona, quizás no tan abundante como antiguamente, pero aún hoy en día existirían. Y eso quiere decir que ya así las mismas herramientas que ellos utilizaban desde un comienzo, que eran hechas por ellos mismos, hoy en día tienen la posibilidad de comprarlas, y así como ha avanzado el tiempo, también ha avanzado el proceso de los mineros. Miren, aquí nos encontramos con piedras que tienen algunos restos de desecho. Bueno, quiero imaginarlo así, o a lo mejor es parte de la misma destrucción, no sé. Pero incluso construían algunos muros. Miren, para abajo igual hay una altura bien alta. Y esto continuaba considerando que era como una escala, como un cerro que tenía como escalones. El mineral del cobre se extraía principalmente del Cerro de la Campana, como también de las quebradas de granizo, así como el oro y la plata era más abundante en las quebradas de Olmué, mientras que en el sector de Ocoa existía más abundante el mineral del cuarzo. La recuperación del cobre, mineral que se calentaba a temperaturas entre 1200 y 1250 grados Celsius, que antiguamente se calentaba en estos hornos antiguos. El material obtenido pasaba a convertidores para poder obtener un cobre denominado como blister, que tenía como un 99% de pureza. Luego este cobre se vertía en un nuevo horno para así poder eliminar las impurezas restantes, para así poder comercializarlo o utilizarlo en aquella época. Mientras que el oro y la plata por lo general se encontraba en las mismas vetas del cobre, puesto que corresponden a la misma tabla periódica, por ende eran como minerales compatibles, en donde eran sometidos a distintas piscinas para así poder separar estos minerales. El cobre era destinado por unos grandes cataldos, mientras que el oro y la plata caían en el fondo, así ya separando el mineral uno del otro, tomando este material del fondo para poder volver a procesarlo y seguir sacándole las impurezas para así transformarlo en uno llamado como dore, una mezcla entre el oro y la plata. Y finalmente este dore era puesto en un proceso químico para así poder separar la plata del oro y poder obtener cada uno de estos minerales por separado. Hoy prácticamente se encuentra todo apoderado de muchos árboles, y esta correspondía a una planta bastante grande, que hoy en día lo que podemos ver no ha podido crecer un árbol, pero ahí quizás hacía un proceso. Aquí abajo también quizás había un proceso. Allá donde están los restos también quizás era algo más grande y que se notaba mucho mejor hace años atrás. Y hoy en día ya poco a poco la naturaleza está tomando poder de todo. Y hoy en día, amigazos, aún existirían estos mineros artesanales, pero cada vez iría disminuyendo más y más, como decir así, en peligro de extinción, conocidos aquí en la zona como oreros o viejos del oro, viviendo esta práctica más que como un trabajo, como un recuerdo cultural. Pero si bien hoy ven todo destruido y ustedes pensarán quizás que se acabó el mineral, y la verdad que no fue así, sino que justamente este Cerro de la Campana en el año 1967 habría pasado a ser reserva de la biosfera. Por ende quedó estrictamente prohibido volver a cavar en ciertas partes de este cerro, lo que habría impedido que estos mineros artesanales continuaran con su trabajo. Chavinator subiendo como puede. Vamos, Chavinator, tú puedes. Apenas. Aún viajando más a la historia, me hace pensar que caía la noche en aquella época y muchos de los mineros veían esto mismo. Bueno, no veían la ciudad completa ya porque no existían tantas casas, pero mantenían el gran esfuerzo para poder cumplir con su trabajo. Así que, amigazos, ya subiendo, llegando al plan. Y antes de terminar el video, quiero darle las gracias a Jaime, que está aquí con su hija, que gracias a ellos igual fue posible llegar aquí. No, bonito, porque yo veo esto casi todos los días. Paso por acá y compartir esto con otra gente, y aparte que son antiguas, entonces es bonito recordar para que la gente sepa de acá de Olmué, como nosotros somos de Olmué. Buenísima. Así que muchas gracias, Jaime, muchas gracias. Y de verdad, muchas gracias por darnos a conocer este lugar que ya prácticamente, como vieron ustedes, amigos, ya está apoderándose de toda la naturaleza. Así que, bueno, una vez más, gracias, Jaime, con su hija. Y
Eso, amigazos. Muy contento de haber recordado esta historia, que lo más probable es que en unos años más adelante esto ya quede todo sepultado y quizás se olvide de lo que alguna vez existió en este lugar, el mineral tan importante que se sacaba y en tan grandes cantidades, y también recordar el gran esfuerzo de cada uno de estos mineros que sacrificadamente trabajaban el día a día. Y como también conocen la historia que se encuentra a un costado de este Cerro de la Campana y todo justamente también en los cerros de granizo, es que la posibilidad de que aquí haya existido toda esta misma historia es bastante alta. Así que también darle las gracias a mi amigazo Chavenator, quien estuvo aquí, también vive aquí en Olmué. Primero que nada, agradecerte a ti por haber venido en este lugar histórico de la comuna de Olmué, para venir a grabar acá esta historia que muy pocos, pero muy pocos la conocen. Así que, bueno, como siempre he dicho, Olmué tiene mitos, leyendas y muchas cosas más ocultas que uno tiene que indagar y buscarlas, porque esto estamos hablando de hace muchos, pero muchos años atrás. Y bueno, como ves a mi espalda, es un pique minero, obviamente a lo mejor buscando lo que se dice en la historia de los primeros pirquineros, oro, cobre o plata. Así que eso, Jotita, muchas gracias por haber venido. De verdad, esta es una historia que no se tiene que olvidar, porque es una historia de los primeros pirquineros de Olmué y es una historia que le pertenece a Chile. Así que, como les digo siempre, si les gustó este video, no olviden su like, que me ayuda muchísimo. Así que, amigos, sin nada más que decir, me despido diciéndoles lo que les digo siempre, que tengan un muy buen fin de semana y un muy buen inicio de semana. Chao, chao, amigazos.